Estas máquinas sujetas, correcto, a ciertos riesgos, ¿bien? Pero esas maquinarias son fijas, no son movibles. Tú trabajas porque están en un lugar fijo. ¿Me dejo entender? Se instalan y trabajan ahí por muchos años. Si te vas a mudar, vas a tener que contratar a un ingeniero mecánico para que desarme toda esa maquinaria y la puedan embalar y colocar sobre la tolva de un tráiler para que lo traslade al otro lugar donde te vas a mudar para que de igual manera la vuelvan a instalar. Pero no solamente es ir a armar y instalar y punto, no. Primero hay que en el lugar, en el local donde va a trabajar, tienes que hacer un hueco en el piso, ponerle cemento, armar como si fuera un pequeño sótano, pues donde va a sostenerse la base, donde van a colocar el motor de la base, donde quede un espacio para que puedan transitar para hacerle mantenimiento y limpieza, y además donde va a acumular todo el acerrín de lo que ocasiona propiamente el trabajo que tiene esta máquina. Esa máquina solamente corta, nada más, corta, pero va a cortar troncos, el grosor de un árbol completo, lo atraviesas ahí, un árbol de 20, no sé, acá le llaman, lo utilizan en madera, se mete por pies cúbicos, de 10 pies, 20 pies, entran ahí y eso trae, termina pues en las tablitas delgadas, gruesas, redondas, cuadradas, lo que quieran. Se hace a través de estas máquinas. Se llaman cintas. ¿Correcto? Es una cinta. Y tiene ese cinto, tiene una cinta gruesa que parece una correa que gira y gira sobre dos engranajes grandes. Que eso hace que ayuda, obviamente, como si fuera el motor de un auto, pero de tamaño enorme industrial. Unos 100 veces más grande que el motor de un carro. ¿Correcto? Así es una maquinaria. Como esta maquinaria es fija, está expuesta a varios riesgos. ¿Correcto? Ahora sí me dejo entender cuál es la diferencia entre herramienta y maquinaria. Santos, perfecto. ¿Los demás? ¿También les quedó claro? Muy bien. El ejemplo que les he dado solamente ha sido del rubro de madereros, ¿ah? De madera, los aserraderos. Bien. Pero hay otras maquinarias que no son tan enormes, o hay incluso más grandes también, pero son de maquinaria fija, de piso. Eso que tú llevas tu taladro, lo metes en una maleta y te lo llevas, y vas a trabajar en un lugar, por si eres carpintero, te vas a llevar pues en tu maleta, te llevas tus herramientas, extensión, el taladro, la sierra o la radial, destornillador eléctrico, etcétera. Lo metes a tu maleta o tu caja de herramientas y te la llevas. Termina el trabajo y te lo retiras nuevamente. Pero hay otras maquinarias como una sierra, por ejemplo, fija. Bien, es una mesa larga que tiene una radial en el medio y tiene gran peso y va puesta en un lugar. Ahí solamente pasas los trozos de madera para cortar a la medida que requieras, largo o largo corto, cuadrado, etcétera, pero está fijo en un lugar. Eso no te lo puedes llevar, se queda en el sitio, porque es parte de su función. De igual manera la cinta, de igual manera hay otras maquinarias de orden fijo, pero en otros rubros también. Hay motores que se dedican solamente a generar otro tipo de industria. Por ejemplo, Nestlé Perú, en la planta que tienen ATE, ahí producen las conservas de Maggi, pasta de tomate, bien, y lo otro que también es la mostaza, ¿correcto? Cuando ustedes entran por ahí, el olor de la cúrcuma es muy intenso, el olor de la mostaza muy intenso. Y también la pasta de tomate, los dos olores son muy fuertes. Entonces, cuando tú transitas sin la máscara, y en un momento te da dolor de cabeza, mareos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí trabaja una maquinaria, una cinta, una faja. Tiene todo el motor en la parte de arriba, tiene una instalación también hacia abajo, y en el medio, a la altura de la cintura, pues tiene toda una gran banda. En los lados de las bandas tienen unas varillas, ¿correcto? Como si fueran unos canales, para evitar que las latas se caigan hacia los lados. Entonces, toda esa banda ancha, que más o menos debe medir alrededor de medio metro o más, 70 centímetros aproximadamente,
transita por una cantidad de espacio, ¿no? Sube, baja y corre como si fuera Disneylandia, un tobogán largo, bien, y termina en un lugar. Pero durante todo ese recorrido existe una parte que tiene como si fuera una aguja, como si fuera un lapicero, mejor dicho, una manguerita, más claro. Que cada vez que pasa la lata, esta manguerita como si estuviera escupiendo un líquido negro. Entonces, cada vez que pasa, la manguerita escupe un líquido. Entonces te escucha que cada que pasa una lata, sientes que alguien sopla. Pero si tú te das cuenta y agarras la lata, te das cuenta que la lata viene en blanco y cuando pasas la manguerita, arriba dice la fecha de vencimiento, el lugar donde se está produciendo, el número de lote y la hora que se está produciendo esa lata. Y ahí tienes toda la información de ese producto. Esa manguerita te coloca esa información. Más allá hay otra donde ingresa como si fueran a dos manos de máquina, dos paletitas, que cada vez que pasa, la paletita sola así. La lata entra desnuda y después de esas paletitas tiene la etiqueta puesta. Más allá pasa otra etapa y encuentras ya otras personas que sí interviene el ser humano y comienzan a separar de todo lo que va acumulando, si transita por la lata, separan las latas que están golpeadas, quiñadas, ¿no? O mal, están mal tapadas o que se está escapando el contenido, lo van separando, todas las fallas. Eso es manual, pero en una fanja, una parte larga donde no hay más maquinaria más que la faja o cinta, ya los trabajadores, los operadores se encargan de separar lo que está fallado. Antes de todo eso, encuentras una parte donde hay otra que alimenta de latas vacías, ¿bien? Luego pasa por otra parte donde tienes ya unos tubos más larguitos de metal, ¿bien? En donde cada vez que pasa una lata, donde se hace un cuello de botella, ingresa la lata, en ese momento la cinta baja la velocidad en ese instante, ¿y qué hace? Inmediatamente rellena, le pone pasta de tomate. A toda esa lata de pasta de tomate. Lo que va a ser mostaza se desvía y hará lo mismo, llega a otro lado y mostaza. Luego pasan esa parte, se acumula en otro lado y encuentran otra parte, parece una cafetera grande, y cuando ingresa, pasa entrando uno y baja, asienta, sale, le pone la tapa. Y después pasa para la manguerita que le pone la fecha de vencimiento. Todo esto que yo les comento es un resumen, por supuesto, de todo lo que hemos estado en la planta de Nestlé hace unos años sabiendo este proceso. Tiene todo un proceso. Esa es una enorme maquinaria fija para armar y desarmar, etcétera, y un mantenimiento que se le hace permanentemente a esa maquinaria, se para la producción para hacer el mantenimiento. Si se para la producción, hay una enorme cantidad de miles y millones de latas que no se produce. Así que ese mantenimiento tiene que ser corto, rápido y seguido para que no afecte mucho la producción. Entonces, de esa manera se procesa lo que ustedes conocen como la pasta de tomate Libis, ¿bien? Y lo que es la mostaza Libis. Toda esa maquinaria está expuesta a varios riesgos, como todas las maquinarias que les he dado de ejemplo anteriormente. ¿Qué riesgos está expuesta esta maquinaria? Esta póliza cubre maquinaria y equipos específicamente relacionados, siempre y cuando sean de propiedad o se encuentren bajo su cuidado, tenencia o control del asegurado dentro del territorio, por supuesto, especificado en la póliza. Bien, contra todo riesgo de pérdida o daño físico proveniente de la causa accidental externa, como daños materiales directos por impericia, negligencia o actos malintencionados, fallas eléctricas causadas por cortocircuitos y rayos. El tema de la impericia, negligencia o actos malintencionados, ustedes recuerdan en los años 80, inicio de 90 aproximadamente, o antes de los 90 casi ya, había una empresa embotelladora peruana de bebidas gaseosas, se llamaba Lulú. ¿Recuerdan la marca Lulú? ¿No lo ubican? Así como había una bebida gaseosa también que se llamaba Pasturina, ¿correcto?
Era un líquido amarillo en una botella agradable, simpática, llanita, de color amarillo. La Lulú tenía la característica de que su botella tenía puros gusanitos, así en todo, aros, aros, en toda la botella era de aros. Bien, y era bebida que tenía, pues, bebida fresa, naranja, amarilla, ¿no? Era cortes personales y también era de litro. Todavía no había litro y medio, nada en ese tiempo, eran personales y litro. La bebida Lulú, la planta Lulú, era una empresa peruana y tenía muchos años en el mercado, pero lamentablemente se confiaron de su suerte, no invirtieron para mejorar sus procesos, ¿correcto? Pero tenía contactos y con eso le bastaba. Tenía contactos con el Estado. Entonces, en el Congreso, por ejemplo, como tenían amigos, le decía, oye, mira, yo te proveo de bebidas gaseosas. El del Congreso le dijera, está bien, yo te los compro, pero te va a costar el 20% de todas las ventas son para mí. Esa es mi comisión por darte el contrato. Es lo que pasa siempre en cualquier eh, contrato con el Estado. Entonces se hicieron amigos y comenzaron a trabajar de esa manera. Entonces, Lulú era el principal proveedor de bebidas gaseosas para los sectores estatales. Pero, y ahí viene otra parte importante, la competencia. Bien, la competencia, por supuesto, le lloró el ojo porque ellos querían tener ese negocio, porque solamente con el Estado ganaban una cantidad de plata y no le preocupaba mucho después la venta en el resto del país. Y no se preocuparon en la calidad del producto, solamente en el volumen, venta, 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 pero no en la calidad del producto. Tenían ya un contrato asegurado. ¿Qué pasó? La competencia vio a uno de los trabajadores operarios de la planta embotelladora, entonces le dijeron, oye, mira, te voy a dar tanto, y si te votan, yo te contrato y vienes a trabajar conmigo ya como supervisor del área y te hago un contrato a plazo fijo o a plazo indeterminado en nuestra planilla, etcétera. Obviamente, el señor que se sentía mal pagado, maltratado y no tenía futuro en la empresa, obviamente le... ¿Y qué pasó? En uno de estos procesos, igualito como les he comentado sobre la data de conservas, encontraron o le agregaron vísceras de roedores y lo dejaron pasar. Le pusieron la tapa y lo sacaron a comercializar. Y ese producto llegó a uno de los sectores del Estado, pero también a otras partes, bodegas, etcétera. Y esto generó todo un conflicto. Tanto así que no pudo, el amigo del Estado no pudo ampararlo, protegerlo, etcétera. Tuvo por obligación cortar esa relación comercial con ellos porque es un producto insalubre. Bien, atenta contra la vida y salud de los consumidores peruanos y residentes en el país también en ese momento. Al final esa fábrica quebró y la cerraron. La competencia cumplió su propósito y ganó, ¿correcto? Esa planta, bien, esa planta terminó quebrándose, esa maquinaria se terminó oxidando y pues, no tiene recupero. Pero ahorita debe haberse vendido, supongo, como chatarra o algo por el estilo, porque ya no hay nada. Si ustedes pasaban por esta parte de ATE, más o menos, veían la planta todo oxidado, deteriorado, abandonado, muy deplorable su vista actual. Estas maquinarias, por ejemplo, se pudo haber asegurado o pudo haber recuperado algo en la medida de que hubieran intervenido en algo. Les comentaba este ejemplo por los actos mal intencionados. Así como hicieron que esta empresa quebrara por el tema de calidad de producto, bien, pudieron también haberle dicho a la persona, oye, ¿sabes qué? Malógrale la máquina, sácale tal pieza o cámbiale esta pieza por esta pieza para que la máquina no funcione bien y luego se malogre y pare la producción para que no pueda atender y desabastezca cierta cantidad de público por cierto tiempo mientras lo recupera para nosotros tener el espacio para poder atenderlos.
¿correcto? Eso también suele pasar en la vida real entre competidores. ¿Es una mala praxis? ¿Es antiético? Sí, pero sí es lo que también se usa en la práctica. Bien, no se debe hacer, hay que competir hidalgamente con conocimiento, con habilidad, no de manera negativa. Pero en la práctica, de repente ustedes conocerán algunos casos similares que sí existe y sí se aplica, son arribistas. Hay que estar preparado para todo. Por eso existen los seguros de prevención, son preventivos. Bien, entonces, esta cobertura te da por malos o actos malintencionados, como esto que les acabo de colocar de ejemplo, también por negligencia. Normalmente en todas las pólizas de seguro, la negligencia está excluida, eliminada de las coberturas. Por ejemplo, si ustedes se compran un vehículo y lo aseguran a todo riesgo, una de las coberturas se llama daño propio. El daño propio significa que todo daño que tenga el vehículo va a ser reparado en la misma casa comercial de la propia marca del vehículo, ¿correcto? Para que se repare con piezas originales, nuevas de fábrica y el carro siempre quede impecable como cuando estaba nuevo. Bien, pero hay una cláusula donde dice, por supuesto, que ciertos vehículos solamente consumen gasolina de alto octanaje, 97 octanos o lo que hoy día dicen que es superior o extra, premium, perdón. Bien, pero si tú por no conocimiento o por tacañería o porque estás acostumbrado a utilizar la gasolina de 90 octanos o de 84 octanos, que ya no existe tampoco, por gastar menos, le vas a echar combustible de menor octanaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el vehículo se va a malograr, el motor inmediatamente va a fallar y el carro ya no va a funcionar. A esa actitud se llama negligencia, porque tú has estado en tu obligación de leer el manual del auto para saber qué tipo de combustible debe utilizar, qué tipo de aceite debe utilizar, cada cuántos kilómetros le debe hacer mantenimiento al motor, bien, para evitar de que el motor se malogre. Y si tú no has hecho eso por desconocimiento, por ignorancia o por flojera o porque no lo quisiste hacer, esa es tu responsabilidad. Significa que negligentemente no lo hiciste a propósito o no lo hiciste por ignorancia. Y en esas condiciones no te pago ni un centavo por reparación del vehículo, porque esa es tu responsabilidad. Tú fuiste negligente, no leíste el manual, le echaste un combustible que no corresponde, no le cambiaste el aceite y le pusiste un aceite que no le corresponde y eso ocasionó que se malogre el carro. Eso no está cubierto por la cláusula de exclusión de negligencia y se cerró el caso. ¿Correcto? Ese es un ejemplo. Lo mismo pasa en este caso, pero de vez inverso. En rotura de maquinaria, si un trabajador que le está haciendo mantenimiento a una de estas maquinarias se equivoca, por ejemplo, se equivoca, y en vez de echarle aceite al motor, le echa gasolina al motor, y a la hora que lo prende, fierro con fierro, terminan o se raja o explota, se rompe, que es lo mismo que pasa con un motor del carro cuando no tiene aceite, explota, baja distribución, todo se hace leña. Se malogra el motor de esta máquina fija, esta maquinaria. Si fuera una póliza de todo riesgo vehicular, no está cubierto. Pero si es la póliza de rotura de maquinaria, ante esa negligencia por error, de omisión, de conocimiento, o porque se equivocó de repente de coger, en vez de agarrar aceite, cogió la gasolina, o porque no supo, se equivocó de ingreso, del hueco donde colocar, y terminó en este problema, entonces la compañía de seguros en ese momento va a pagar la indemnización que corresponda para que reparen el motor con piezas nuevas y le hagan la limpieza y todo lo demás,
para que lo deje nuevamente operativo. ¿Correcto? A eso se llama, o a eso se quiere definir la cobertura de impericia, negligencia o actos malintencionados. La segunda cobertura es fallas eléctricas causadas por cortocircuitos o rayos. Estas maquinarias siempre funcionan con corriente, ¿correcto? Y generalmente este tipo de maquinaria para este tipo de empresas utilizan no la corriente normal que utilizamos en una zona residencial, utilizan una corriente industrial con un distinto tabulación y distinto tarifario, ¿correcto? Entonces, si con estos cortes de luz que hay, puede haber que haya corte de luz por falla, se quemó una fuente, se cayó un poste, alguien se chocó con el poste y eso deterioró, rompió la fuente, etcétera, y se va la luz intempestivamente mientras la máquina está funcionando y de repente lo arreglan y no desenchufaron la máquina, la dejaron prendida de repente por olvido y se fueron, y de repente en la madrugada llega la luz y la máquina inmediatamente recibe la corriente y plum, explosiona y sigue funcionando. A ese cambio brusco de energía o a la variación de energía, incluso cuando hay oscilamiento de luz, la máquina puede malograrse, ¿bien? Y pueda también incluso ocasionar un cortocircuito y como consecuencia de eso también incluso un incendio. O de repente le cayó un rayo y porque es metal y movimiento y todo lo demás, jala el rayo, según las zonas, ¿bien? Y eso deteriora la máquina. En cualquiera de esos casos, la póliza va a reorganizar al dueño propietario de la maquinaria. No solamente al propietario, porque puede ser que se haya comprado la máquina, pero son máquinas muy caras por su envergadura, por la luz. Entonces puede ser que de repente lo hayas comprado a través de un crédito bancario, bien, a capital, aumento de capital, y entonces tengas que endosar la póliza al banco, o puede ser que de repente solo lo hayas alquilado. Se lo alquilas a una persona por 1 año, 2 años, oye, que te pago mensualmente una cantidad y alquílame por 2, 3 años. Entonces yo te doy la maquinaria, te lo alquilo. No eres el dueño, pero está bajo tu responsabilidad, porque tú lo estás utilizando, tú estás contratando ese alquiler y lo tienes en tu local, ¿correcto? Ante esas condiciones, seas dueño o no dueño, pero eres responsable de este bien, la póliza de seguro sí le da amparo, sí lo cubre, sí lo resuelve. Bien, a diferencia de un auto, si yo no soy dueño del auto, a mí no me van a pagar nada, ¿correcto? Luego vienen los errores de diseño o cálculo de montaje. Cuando estas maquinarias son trasladadas de un punto A a un punto B para ser armadas, ensambladas e instaladas para que inicien sus operaciones, los ingenieros mecánicos que vienen a hacer el ensamblaje, puede ser que sean ingenieros que tengan mucha experiencia, o puede ser ingenieros que no las tienen, bien, o pueden ser personas que de repente son muy mayores y no ven bien, de repente que suele pasar, o simplemente por el apuro, tiempo, o la luz, etcétera, por el horario, no se dieron cuenta bien que cierta pieza debe ensamblarse con tal pieza, o no lo sentaron bien, de repente no dejaron los cables correctamente instalados y eso puede haber ocasionado un daño. O que se pueda haber caído incluso una de las plataformas y se haya rajado, deteriorado, etcétera. Eso también está amparado bajo la póliza. A pesar de que es considerado una negligencia, también está amparado bajo esta póliza de rotura de maquinaria. Las fallas en los equipos de regulación de la misma manera. Falta de agua en aparatos productores a vapor. Hay maquinarias que funcionan a vapor, son un poquito antiguas incluso, trabajan a vapor y necesitan constantemente agua para que genere, por supuesto, vapor y pueda trabajar. Pero de repente por negligencia, porque se quedaron dormidos, por desconocimiento, etcétera, no le echaron más agua. Es como el radiador de un auto. El radiador del auto se seca, tienes que echarle agua de inmediato para que se mantenga lleno y enfríe el motor, o ayude a que se enfríe el motor. De lo contrario, el motor explota, se raja, se malogra. De igual manera, una maquinaria de este tipo. Bien, fallas por fuerza de centrífuga también, tempestad, granizada, etcétera. Los cascos marítimos, ¿correcto? Cascos marítimos se basan en los buques, lanchas,
La mayoría son cruceros de carga, como está en la foto, o de pesca artesanal o pesca industrial. Bien, aquí se asegura la lancha, el navío propiamente, los aparejos navales, correcto, correcto, los aparejos, todo lo que incluye la maquinaria, pues los motores de los buques son enormemente grandes y muy pesados, correcto, eso también está incluido dentro de esta cobertura de cascos marítimos, como también los cascos aéreos, que son los aviones. También se aseguran los cascos que se denominan a todo lo que es el propio avión, el motor, etcétera. Bien. Este es un siniestro, por ejemplo, de una lancha pesquera que por estar sobrecargada en la red de pesca hizo una mala maniobra y se está hundiendo. Aquí tienes pérdida del casco de la lancha, el motor que se va a hundir y se va a malograr, el contenido, los aparejos navales, los aparejos de faena, ¿bien? Y también, por ejemplo, la carga, ¿no? Porque adentro ya tiene una cantidad de pescado más lo que tiene en red y el lucro cesante. Todo esto también está incluido en la póliza de cascos marítimos según las coberturas que tú le agregues. ¿Correcto? Casco marítimo básicamente es casco, aparejos y el contenido y el motor. Bien. Los seguros de transporte no es que aseguren el carro, el bus interprovincial, no. Seguro de transporte se llama cuando se asegura la carga. Yo les comentaba de las importaciones de China. Se vienen en containers. Cada dueño del contenido de un container, cuando uno exporta o importa productos, también está obligado a tener pólizas de transporte, ¿correcto? ¿Qué implica? Que todas las pérdidas y daños que ocasione esa carga a terceros tiene que estar amparado bajo esta póliza, ¿correcto? Entonces, los seguros que son nombrados o nominados son accidentes al medio de tránsito, por medio de, o sea, si se choca el carro, se choca el bus, el tráiler o en este caso el buque, y como consecuencia de ese buque, estos containers cayeran encima de otra lancha, por ejemplo, y lo malograran, matar, etcétera, el dueño de la carga va a tener que pagar, no el chofer o en este caso el capitán del navío, sino el dueño de la carga es el que va a pagar la responsabilidad civil, la reparación, etcétera. En este caso, es la póliza de transporte quien va a hacer ese pago de indemnización. La falta de entrega de bulto entero también, si este producto no llega a destino, también tiene ese amparo. Por robo o asalto también, ¿correcto? Es robo, hurto o asalto. Son tres temas diferentes. Terminan en lo mismo, pero son distintos conceptos. Bien, el robo o fractura al medio conductor, que en este caso sería el buque. Las caídas durante las operaciones de carga y descarga, a eso puede ser por temas de almacenamiento, puede ser por un tema climático, por ejemplo. Los buques, hay un principio aquí, por ejemplo, que es, si hay una tempestad en el mar, bien, hay una tempestad, un mal clima, bien, y hay olas enormes y el buque lo está meciendo y por la cantidad de peso que tiene la carga no le permite maniobrar bien o se va a ladear, como en este caso de la foto, entonces, antes de que esto suceda, el capitán ordena a su tripulación que genere una echazón. ¿Qué significa la echazón? Significa que a discreción de los tripulantes van a comenzar a botar al mar toda la carga que para ellos sea de exceso que pone en riesgo su navío. Significa que los dueños de esa carga la van a perder, ¿correcto? Y esto sí está amparado bajo la cobertura de esta póliza de transporte. ¿Por qué? Porque al hacer la echazón va a salvar la vida y salud de las personas de la tripulación del buque y por supuesto el resto de carga y desde luego el buque y todo lo demás que se está dando amparo y cobertura y que también te he puesto a riesgo. Eso significa que voy a optar por el mal menor. Prefiero perder 50 containers a perder todo el buque con toda y tripulación y toda la carga. ¿Correcto? Y luego la protección de marca, que también es habitual para el tema de piratería. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o consulta?
Profesor, todo una está. consulta. En el tema de la carga de los buques, ¿se supone o se interpreta que los buques que llevan los containers, o sea, para que no pasara esto, prevén que el mal tiempo y todo en el mar? Y la pregunta es, si saben lo que podría pasar, ¿por qué exceden la carga o llevan carga al máximo? Ok, ya entendí tu pregunta. Primero, que obviamente antes de que un navío zarpe, correcto, para la travesía marina, se reciben informes y la autorización de la Capitanía de Puerto que le va a dar autorización para que salga a travesía. Obviamente la Capitanía de Puerto pues, está al tanto con los temas meteorológicos de aquí, de distintos destinos, países, etcétera, donde van a triangular información y van a decir, ok, hasta el momento todo está claro y no se proyectan solamente llovizna, cosas por el estilo, nada crítico. Sin embargo, nosotros podemos prever, de acuerdo a instrumentos tecnológicos, ver el clima y todo lo demás. Pero con el cambio climático que existe hoy en día, nosotros no podemos determinar en qué momento va a haber un terremoto, ¿correcto? Sabemos que existe un silencio sísmico en toda esta región hace muchos años y que en cualquier momento se va a presentar un megaterremoto, pero no sabemos dónde. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando en prevenciones, simulacros y todo lo demás para afrontar un eventual megaterremoto. Incluso va a dividir, este continente lo va a dividir en tres partes, por lo menos. El otro que va a desaparecer una parte. Es lo proyectado por los científicos, geólogos. ¿Bien? Eso es algo que nosotros no podemos predecir, porque son riesgos de la naturaleza, esos son intempestivos, eso no tiene control humano, son naturales. Sin embargo, se consideran. Pero de igual manera, lo que sí estoy de acuerdo en lo que tú mencionas es que los buques, como los trailers, o en este caso los remolques semirremolques, no deben exceder la carga, la capacidad de carga, porque eso también es una prohibición a la norma y a la regla que luego Sutran, en este caso de Perú, Sutran, se encarga de fiscalizar que los pasen siempre por unas balanzas en donde debe determinar el peso máximo que debe cargar para que pueda seguir transitando. De igual manera, en el muelle, antes de que salgan, el buque tiene que tener el peso máximo adecuado. No puede sobrecargar más. Bien, eso ya es por criterio y responsabilidad no solamente del dueño, el capitán, del navío, etcétera, y los permisos que le da en este caso la Capitanía de Puerto para poder zarpar. Si cumples con todos los requisitos, obviamente te dan el zarpe y tú te vas. Bien, pero de repente el momento que se está yendo de travesía, una travesía de un lugar a otro, mínimo son 30 días, si es que no son 90 días. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de un navío de 3 meses, 2 meses o mínimo un mes. Y durante todo ese tiempo, tú vas a atravesar distintos climas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un clima cálido, bien en Perú, pero si te vas a otro lado, Canadá, por ejemplo, tiene un clima súper bajo cero, un frío muy terrible, y los climas son totalmente adversos, ¿no? Pero imagínate que va a tener que atravesar todo el Pacífico para llegar incluso a pasarse al otro lado del planeta, al otro continente, en este caso para lo que es Asia. En esa travesía puede presentarse tormentas, lluvias, etcétera. Y las olas ya son mucho más mega grandes, ¿no? Entonces, si se presenta un tema así y pone en riesgo el buque, a pesar que cumple con todos los perfiles, entonces viene el hechazón, que es un criterio para poder salvaguardar la vida de los tripulantes, de la carga y del casco marítimo, en este caso como el buque. Bien, eso no implica de que sea una irresponsabilidad netamente del capitán o del empresario o el armador pesquero, bien, sino que no zarpa si no cumple con los permisos. Por lo menos siempre es la teoría, ¿no? En la práctica puede escaparse uno u otro, pero no es siempre así. En el mar hay mucho respeto más por eso, porque las travesías no duran horas, duran meses. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? ¿Todo está claro? Muy bien, para mí ha sido todo un placer. Gracias, Esther. Un placer haberlos atendido el día de hoy, que hayan tenido paciencia y tolerancia conmigo hasta ahora. Espero que esta información que he recibido el día de hoy les sea de utilidad
Bien, para que ustedes puedan seguir enriqueciéndose con la información y puedan seguir preparándose. Bien, en todo caso, esta es nuestra penúltima clase. Les agradezco nuevamente el tiempo y la conmigo. Que tengan muy buenas noches, muchas bendiciones. Hasta la siguiente clase. Se quedan con esta coordinadora. Buenas noches.